Bueno, che, muchas gracias. Realmente cuando me invitaron a dar esta charla, yo dije sí. Después pasaron cosas, vamos a decirle, ¿no? Y yo pensaba, vamos a estar nosotros dos solos, ¿viste? Porque los ánimos, pero... así que hace muchísimo frío. Muchísimas gracias realmente por venir. Espero que hagamos algo. Big Data quiere decir muchos datos. Listo, ahora me voy. Francamente no sé cómo tengo para agregar. Una charla de Big Data... Yo creo que debería empezar por una charla de cualquier cosa, ¿no? Debería empezar por qué es cualquier cosa, ¿no? Pero mi impresión es que estamos en el medio de esta revolución. ¿Está bien? Entonces, el miedo que tenemos los que trabajamos en estas cosas, le hace revolucionarias, como van a cambiar, si esta charla la hacemos dentro de 3 meses, vamos a querer cambiar lo que entendemos por Big Data. Entonces, si quieren una definición, Big Data es todo lo que ustedes sospechan que es Big Data. ¿Está bien? Big Data es un término, una terminología que es un poquitito parripollesca cerveza artesanal. O sea, de acá a unos 4 o 5 años nos vamos a matar de risa con Big Data, ¿no? Como nos acordamos de Six Sigma, de la búsqueda de la excelencia, yo qué sé, de tantas cosas y de los cortes de pelo. Pero Big Data tiene una parte de revolución. A mí me parece, estoy convencido, y es la razón por la cual yo escribí este libro, es porque hay cosas que sabemos que funcionan muy bien, cosas que sabemos que no funcionan ni van a funcionar, y lo interesante está metido en el medio. Hay cosas que estamos viendo si funcionan, y ahí es donde yo pongo mi ficha. Esta es una charla de autoayuda estadística, donde yo opino que si las cosas que no sabemos cómo funcionan, o que son problemáticas, hacemos que funcionen correctamente, me parece que estamos frente a un auténtico cambio. Entonces, a los efectos de contarles qué es Big Data, voy a utilizar una técnica que utilizan los matemáticos, que voy a intentar definir Big Data por extensión. ¿Qué significa? Voy a hablar de verde, amarillo, turquesa, colorado, para hacer referencia a qué significa un color. Entonces, les voy a contar una historia que es interesante, pero que a mí me parece que tiene todos los condimentos que caracterizan a esta revolución de los datos, que voy a intentar convencerlos que tiene bastante más que de datos. ¿Está bien? Va por bastantes lugares y me parece que esta historia hace aparecer todos esos componentes. Así que ahí vamos. Esta chica que está acá, ¿acá estoy bien para la cámara? Ok, si vieron que me escapo de cuadro, me lo dicen. Esta chica que está acá se llama Alice Wu. Wu se escribe W-U, ¿está bien? Es americana, pero de ascendencia china. Debe tener 21 años, más o menos, no mucho más que eso, ¿está bien? Y se vio envuelta, voluntaria e involuntariamente, en un lío bárbaro, un escándalo mayúsculo hace unos años, por la siguiente razón. Esta chica, cuando tenía más o menos 18 años, 19 años, era estudiante de la Universidad de Berkeley, ¿está bien? En California. Ahí pegadita al Silicon Valley, es donde hay que estar, vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que le pica? Y tenía que hacer, como muchos estudiantes de licenciatura, una tesis, ¿no? Que a veces es un plomazo, tengo que hacer esto, no sé de cuerno hago. Y esta chica, piba, con todo respeto, se le ocurrió la siguiente cosa. Dice, mira, yo percibo, como todo el mundo, que existe una discriminación fuerte en contra de las mujeres. No hay que hacer mucha ciencia para darse cuenta que eso existe, ¿está bien? Pero ella lo que decía es, tiene que haber alguna forma relativamente objetiva, relativamente reproducible y que no esté sujeto a opiniones de poner ese tema arriba de la mesa, que no sean las opiniones de uno contra las opiniones de otro, pero en definitiva el punto de ella no era decir existe discriminación, no hace falta hacer un estudio científico para darse cuenta de que eso es un problema serio, sino que estaba buscando una forma, le hace científica, de medirlo y conjeturarlo. Lo que ella también le llamaba la atención es que, si bien estamos de acuerdo en que la discriminación existe, tiende a mimetizarse bastante bien. Entonces ella lo que decía, por ejemplo, era que cuando ella miraba los lenguajes formales en los cuales opera la academia, ya no notaba la discriminación. Por ejemplo, métanse, hagan el experimento ustedes de meterse en la página web de cualquier institución, una universidad, etcétera, etcétera, y aparece el profesor Marcos Ramírez, estudió en tal lugar, escribió tal libro, bla, 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 perfecto. Y después sigue cliqueando, la profesora Mariana Jiménez, estudió en tal universidad, se doctoró en tal lugar, se especializa en esto, escribió tal otra cosa. ¿Dónde está la discriminación? ¿Está bien? Entonces ella decía, cuando uno mide ese tipo de espacios, no aparece lo que uno presiente que existe y sabe que existe, que es una discriminación en muchas dimensiones,
de salarios, de posibilidades en contra de las mujeres. Entonces lo que ella decía, bueno, el problema es que ese lenguaje formal está demasiado seteado, está demasiado expuesto, está demasiado sujeto a un control. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Hizo algo bastante parecido a encerrarse en el baño y escuchar esas conversaciones raras que la gente tiene en contextos donde no se siente espiada. El baño que ella utilizó, baño entre comillas, es un sitio que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Economistas. Googleenlo después si tienen ganas. Es un sitio asqueroso, realmente es una cosa... Me mete un poco de miedo pensar que ahí están los economistas académicos o profesionales que quizás son nuestros profesores y, toco madera, nuestros ministros, por ejemplo. Pero es un blog en donde uno puede meterse y escribir cualquier cosa y hace referencia al mercado laboral de los economistas profesionales, ¿no? Entonces, un post dice, bueno, resulta que a Marcos Ramírez le hicieron una oferta de tal universidad y parece que la va a rechazar, o resulta que a la profesora Jiménez le hicieron 4 ofertas de estas universidades y eligió tal, ¿está bien? Y acá donde, bueno, estamos en horario de protección al menor, está escrito en el lenguaje soez, y si les tapo los subjects, parece un blog de barra brava realmente, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Alice Wu? Ella decía, ella conjeturaba que ese espacio anárquico, protegido por el anonimato, le iba a dar una representación un poquito más honesta de cómo se refiere la gente a los hombres y a las mujeres. El primer ejercicio que hizo Alice Wu fue darse cuenta que cuando uno leía un post, podía clasificarlo en 3 grupos. Uno es referido a un hombre, referido a una mujer, no referido a una cuestión de género. Por ejemplo, el post que dice el profesor Jiménez tuvo una oferta de tal universidad hace referencia a un hombre, el profesor Jiménez. Misma cosa con la profesora Martínez. Un post que dice la regla de 3 simple no sirve para nada, no hace referencia a un género, hace referencia a un objeto un tanto neutral. Entonces ella se dio cuenta que no le tomaba muchísimo tiempo leer rápidamente un post y decir de hombre, de mujer, neutral. Y ahí viene el primer paso inteligente. Lo que ella hizo fue entrenar perdón la mala palabra, algoritmo. ¿Está bien? Lo que hizo fue construir un algoritmo computacional muy simple, los que van a contar los chicos, que lo que hace es hacer iterativamente, en forma automática, en forma quizás un poco más objetiva, ese trabajo. Entonces lo primero que ella hizo con técnicas de procesamiento de texto, hay muchísimo para contar, yo lo cuento en el libro cómo se hace, le puse una especie de banderita a cada post que dice de hombre, de mujer, neutro. ¿Está bien? O sea, pasó el algoritmo, no es fácil hacerlo, pero es bastante común ese tipo de cosas, ¿no? Paso número 1. Paso número 2 de la tarea que hizo Alice Wu fue preparar otro algoritmo entendido como un mecanismo computacional matemático para hacer algo repetitivo que a nosotros nos cuesta. Lo segundo que hizo Alice Wu fue aplicar un método predictivo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre o una mujer o es neutro? ¿Está bien? Entonces, bueno, estuvo probando, todo eso es bastante complicado de hacer, y acá vienen las conclusiones medio horripilantes. ¿Está bien? Las 3 palabras que predicen mejor que un post hace referencia a un economista hombre son macroeconomía, tesis y director. Esas son las 3 palabras que el algoritmo dice, estas son las que tienen más chance de predecir que el post en cuestión hace referencia a un hombre. Y lo que ella encontró, y acá viene la parte espeluznante, es cuáles son las 3 palabras que mejor predicen que un post se refiere a una mujer. Para los que no leyeron el libro, ¿cuál es la palabra? La primera es histérica. ¿Está bien? La segunda es embarazada. Está prohibidísimo en Estados Unidos, en una entrevista laboral, preguntarle ese tipo de si una chica está embarazada o no. Está prohibidísimo, con lo cual es un corrillo. Y la tercera es tetas. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense la olla a presión que dispara lo que encuentra Alice Wu. Las 3 palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre tienen que ver con cuestiones estrictamente profesionales.
en qué campo trabaja, micro, macroeconomía, quién es su director de tesis, qué cuerno hizo en su tesis, por ejemplo, ¿no? Y las 3 palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer no tienen nada que ver con ninguna cuestión académica. ¿Está bien? El trabajo de Alice Wu es horrible, aburrido, insípido, incoloro, inodoro, como cualquier trabajo científico. Porque lo primero que intenta responder un trabajo científico es las preguntas que todos ustedes tienen y se mueren por hacer. ¿Te parece que es representativo? ¿Qué pasa si en vez de hacerlo así lo hago así? ¿Está bien? Justamente lo que intenta hacer un trabajo científico es garantizar que los resultados no son un capricho, sino que son el producto de un análisis honesto. Entonces, el trabajo de Cyril Lane es un plomo porque justamente intenta convencerlos de que no hay arbitrariedades, que no hay sesgo, de que está bien hecho, de que si en vez de hacerlo así lo hago así, da más o menos lo mismo. Es bastante... está escrito con esa asepsia con la cual están escritos todos los papers científicos. ¿Tá? ¿Qué fue lo que pasó? Como las noticias corren rápido, lo agarró un periodista, comunicador, economista que se llama Justin Wolfers, escribió un artículo para el New York Times y se armó un escándalo ciclópeo. También fue terrible, apareció por todos lados. Un año después, una chica de licenciatura, como Alice Wu, fue invitada a ser la oradora central del principal congreso de economía de todo el mundo, el de la American Economic Association. ¿Está bien? Un año después, todas las universidades se morían por tener a Alice Wu en su estructura. De hecho, actualmente la que ganó obviamente fue la Universidad de Harvard, que la fue a buscar con un helicóptero y se la llevó prácticamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Permiso. ¿Por qué me gusta esta historia? ¿Está bien? Porque todos los componentes de la revolución de Big Data se las ingenian para haberse colado en esto que les conté. Hay 4 cosas. Hay 4 cosas. Primero están los datos. ¿Qué cuerno es un dato acá? Bueno, son los textos que están en el blog, ¿no? Bastante, unos años atrás, ya que es unos 15 años atrás, si uno le pregunta a alguien, imagínate datos, y te imaginas una planilla Excel, ¿no? Yo qué sé, que tiene filas, tiene columnas, todo muy prolijito. Y una cosa que viene a revolucionar la, valga la redundancia, revolución de Big Data, es qué es lo que entendemos por dato. Así como están las cosas, datos es cualquier cosa que es susceptible de ser estudiada sistemáticamente. ¿Está bien? En el caso de Alice Wu, datos fueron los textos, los posts que están en el blog, pero convengamos que dato, así como están las cosas, los chicos van a contar bastantes más experiencias, una foto es un dato. ¿Está bien? Una canción es un dato, una película es un dato, un tweet es un dato. Entonces, justamente una de las cosas que revoluciona esto de Big Data es qué es lo que entendemos por dato. Lo estamos aprendiendo. ¿Está bien? La otra característica que tienen los datos que utilizó Alice Wu, y es una característica que tienen los datos de Big Data, es que son espontáneos. Uno entra a un blog a putear, uno entra a un blog a chusmear, uno entra al blog a enterarse de cosas, pero no es que dice, che, estoy intentando generar datos, me meto en un blog. ¿Está bien? O sea, en definitiva, la creación de datos es un proceso completamente espontáneo. ¿Está bien? Completamente espontáneo. Y nota mental, eso, que es una ventaja, puede generar datos masivos e instantáneamente, eventualmente va a ser la pata floja de Big Data. ¿Está bien? Punto número 1. Un componente de la revolución de datos, de Big Data, son obviamente los datos, es uno de los componentes de data, ¿está bien? El segundo, ya se los conté, ya les puse nombre y apellido, es un método. Hay algo que hace algo con los datos, ¿está bien? A falta de mejor nombre vamos a llamarlo algoritmo, pero en definitiva fíjense que esta idea algorítmica fue utilizada por Alice Wu 2 veces. Primero para hacer esa clasificación de post de hombre, post de mujer, postneutrales, y segundo para armar otro algoritmo que dice cuáles son las palabras que predicen mejor un post de hombre o un post de mujer. ¿Está bien? O sea que también es una ilustración del enorme poder que tienen los algoritmos. Fíjense que los algoritmos hacen de una manera muchísimo más eficiente, más rápida, más certera, algo que un ojímetro no lo podría hacer. ¿Está bien? Como adivinar, por ejemplo, una canción de escucharla o cosas por el estilo. ¿Está bien? Pero después hay 2 cosas que son súper importantes en la revolución de Big Data. El trabajo de Alice Wu, y a mi juicio los mejores proyectos de ciencia de datos Big Data, no aparecen de un repollo, no aparecen por generación espontánea. A alguien se le ocurrió algo. ¿Está bien? Alguien olió que había un problema. ¿Está bien? Alguien olió que si bien los datos no estaban, uno podía buscarlos. ¿Está bien? En un blog que no fue generado para generar datos. O sea, ella no utilizó una encuesta
ni un experimento, sino que utilizó las reacciones espontáneas de un montón de gente y ella olió que esos datos con ciertos algoritmos podían iluminar acerca de algo. ¿Está bien? ¿Dónde es que está la contribución de Alice Wu? ¿Está bien? Lo que ella dice es, yo no necesito un algoritmo, no necesito ciencia de datos, no necesito hacer un estudio científico para darme cuenta que hay discriminación. Lo que yo quiero ver es si existe una forma de medirla que sea reproducible, cuyos resultados no dependan de mi opinión, sino de las cosas como son. No solo eso, sino que ese ejercicio sea replicable en otras dimensiones. Por ejemplo, el mismísimo ejercicio se puede utilizar a lo largo del tiempo para ver si estas palabras que mejor predicen hombres y mujeres van cambiando en el tiempo. O sea que se puede utilizar para monitorear qué es lo que está pasando con la discriminación a lo largo del tiempo. Se puede utilizar en otras profesiones. Lo podríamos hacer para médicos, para abogados. Lo podemos hacer con conversaciones dentro de una empresa. ¿Está bien? O sea que en definitiva la gran ventaja, la gran contribución del trabajo de Wu no es decir hay discriminación versus no la hay, sino mira, la hay, mide tanto, ocupa este espacio y además yo la puedo medir y la puedo comparar. ¿Está bien? O sea, en definitiva es una herramienta reproducible, replicable en un montón de dimensiones. Y eso es una idea. Eso no es ni dato ni algoritmo. ¿Está bien? Y el último componente que me parece que es crucial en la revolución de los datos, ¿está bien? Tiene que ver con cosas que históricamente los que venimos de la ciencia dura como la matemática, la estadística, etcétera, etcétera, opinamos que eran cosas, esto es barniz, son estupideces que hacen la gente que estudia comunicación social, ¿está bien? Pero resulta que esto explota porque alguien comunica correctamente, ¿está bien? Entonces resulta que estas chucherías como la visualización, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, forman parte de la ciencia de datos de una manera tan integral y tan importante como los datos, como los algoritmos, ¿está bien? A mi juicio, si la ciencia de datos, yo vengo de la estadística, ¿está bien? Yo vengo de la estadística y mis viejos colegas de la estadística, cuando vos le hablas de ciencia de datos, dicen, sí, análisis multivariado. O sea, como si fuese una cosa que se inventó en la década del 50 y jocosamente te dicen, sí, mira, ciencia de datos es estadística pero con chupines y barba. Si la ciencia de datos tiene chances de existir o de tener una entidad que va más allá de la computación, más allá de la matemática, más allá de la estadística, es como proceso integrador de cosas que antes estaban completamente visibles. ¿Está bien? Alguien hacía un modelo, el otro conseguía datos, el estadístico los estimaba, le daba los resultados a un científico que los analizaba, escribía un paper y venía otro a escribir una notita. El proceso de ciencia de datos, sobre todo dentro de una institución, está muchísimo más integrado. Tiene una visión mucho más genérica y mucho más iterativa de este proceso que antes estaba en compartimentos más estancos. Mi impresión es que si la ciencia de datos tiene chance de existir más allá de todas las disciplinas, es como proceso integrador, sobre todo de cosas aparentemente disímiles como la matemática dura, la computación y la comunicación, por ejemplo. Entonces, en definitiva, si yo tuviese que jugarme por una definición de Big Data ahora, así como están las cosas, iría por, mira, tiene que ver con este fenómeno de datos masivos producidos por interactuar con cosas que están interconectadas y que producen datos en forma completamente espontánea. ¿Está bien? Y obviamente tiene que ver también, a mi juicio, con la relevancia de los algoritmos, la relevancia de las ideas y sobre todo el enorme poder de la comunicación. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo tengo, Che? En 2 minutos y 38. Perfecto. Entonces, cuento una distinción. Quizás el principal error que mucha gente comete y el sobreentusiasmo que mucha gente tiene con Big Data es pensar que antes teníamos Small Data y ahora tenemos Big Data. Entonces Big es mejor que Small, entonces estamos mejor. Entonces, trayendo a colación cosas que están pasando por acá, aquí maté. Déjeme saltar a esto. ¿Por qué fallan las encuestas? ¿Por qué tanto despelote con Big Data y esto? Porque Big Data no es más de lo mismo. O sea, una encuesta tradicional de estas que andan dando vuelta por todos lados se hace más o menos con 1000 datos. La encuesta permanente de hogares que se utiliza para medir la pobreza en el Gran Buenos Aires se hace nada más con 4000 familias. ¿Está bien? Es muy poquito. La cantidad de sangre que uno le sacan para hacer un análisis de sangre son 5 mililitros de los 5 litros que uno tiene dando vuelta. Entonces, todas esas cosas parecen suena re poco. Entonces, ahora yo hago una encuesta en Twitter, tengo 300.000 observaciones, le gano a cualquier encuestador que tiene 1000. Y cosas por el estilo. Yo tengo no sé cuántos seguidores en Facebook, entonces hago una encuesta y estoy mejor que eso. Vuelvo sobre lo que dije al principio.
Los datos de Big Data son espontáneos y están mediados por algo. ¿Está bien? Y eso los hace masivos, pero eventualmente limita la utilidad. ¿Por qué? Porque en una encuesta, en un experimento, está clarísimo qué relación hay entre los datos y la población que representa. En Big Data no, hay que imaginárselo. O sea, la encuesta que yo haga en Twitter no deja de ser representativa de la gente que me sigue a mí en Twitter, y ninguno de ustedes, los que me siguen y los que no, lo hacen por el azar, sino que lo hacen porque les parece interesante hacerlo o no. ¿Está bien? O sea, en definitiva, eso es lo que hace que muy posiblemente unos poquitos datos bien ordenados sean mucho más informativos que 1.000.000 de datos que hacen referencia a una población que no logra imaginárselo. ¿Está bien? No quiero decir que los datos de Big Data no sirvan. ¿Está bien? Lo que quiero decir es justamente que la naturaleza anárquica, espontánea de Big Data plantea como desafío, ¿está bien?, que uno le dé cierta estructura a los datos para que sean informativos. ¿Está bien? Mucha gente se sorprende, bueno, pero el fracaso de Big Data, para que te lo cuento un poquito más. Un día antes de que el cardenal Bergoglio haya sido ungido papa, nadie la vio. ¿Está bien? Nadie la vio. Un mes antes del Mundial de Fútbol, nadie vio el resultado. ¿Quiénes de ustedes, 3 días antes de la fórmula, del lanzamiento de la fórmula Fernández, vieron la fórmula? Con todos los datos. ¿Está bien? ¿Quiénes de ustedes saben cuánto va a valer el dólar dentro de 3 días? Piénsenlo. Todas esas dificultades predictivas no tienen nada que ver con la falta de datos. Tiene que ver con la naturaleza errática, estratégica, de predecir fenómenos altamente interactivos, y esos problemas no se arreglan con más datos ni con más algoritmos. ¿Por qué? Porque predecir quién va a ganar una elección, predecir quién va a ganar un partido de fútbol, predecir cuánto va a estar el dólar y predecir para qué lado se va a tirar un arquero o va a petar un delantero, son eventos estratégicos. No es como predecir una nube, en donde a la nube le importa un pito qué es lo que pasa, depende cómo yo el pronóstico. Lo que trabajamos en cuestiones sociales la tenemos complicada porque somos capaces de mover nubes con los pronósticos. Mientras hacemos pronóstico, la nube se va moviendo por lo que nosotros pronosticamos, y eso es lo que pasa con cosas como la política, como el dólar. Un famoso filósofo argentino decía, it's very difficult, ¿no? Y lo que tiene la cuestión social es justamente esa, es una maraña de cosas interactuando. Entonces la impredecibilidad de Big Data no es que se manifiesta ahora. También se nos escapó Trump, también se nos escapó el Brexit, también se nos escaparon tantas cosas. O sea, en definitiva, no es nuevo el fenómeno de dificultad, y eso no habla en contra de Big Data, habla de lo complicadas que son las cuestiones predictivas. Escribí un libro, cómprenlo, también como decía Luis Alberto Spinetta cuando le decían, maestro, yo me siento muy emocionado por lo que te hace, y el querido flaco cuando terminaba decía, por favor, compren los discos. Así que bueno, muchísimas gracias, un gustazo estar con ustedes. Bueno, yo estaba para seguir, ¿eh? La primera pregunta, Walter, es preguntarte entonces cuál es la próxima revolución, si se puede pronosticar, porque pienso en tecnología de quinta generación, el 5G, que es inminente, que va a llegar en la Internet de las cosas y que vamos a generar aún más millones de datos de los que estamos generando hoy a nivel global. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la próxima revolución? ¿Me escuchan? Buenísimo. No sé qué me preocupa más, que me escuchen o que no. Si yo supiese cuál es la próxima revolución, déjame hacer Big Data de la historia de la ciencia, ¿viste? Esta no es la primera vez que tenemos una revolución de datos, pero ni a palos. Cuando uno mira la historia a largo plazo, mucho de la mecánica celeste fue antecedida por una revolución de datos. Insisto, nosotros ahora nos acordamos de, de Kepler, de Newton, pero el trabajo que había hecho Tycho Brahe fue tremendo, ¿está bien? Misma cosa le pasó a Darwin con la revolución de la botánica. Antes de Darwin estaba Linneo. Los que son vejetes como yo, acuérdense que estudiamos botánica nosotros, ¿eh? No, el libro de Santos Lara. ¿Por qué? Porque antes de la revolución de la evolución había taxonomía, había gente que miraba plantas, clasificaba, hasta que un vivo se dio cuenta, mira, todas estas cosas tienen un montón de cosas en común. Entonces, había habido una revolución de datos. Misma cosa con la revolución de la opinión pública, de posguerra. Entonces, no se piensen que somos tan únicos. Ya hubo revoluciones de datos,
y acá respondo a tu pregunta, a la revolución de datos siempre le siguió la revolución de las ideas. ¿Está bien? Algún vivo se va a dar cuenta de cómo conectar los puntos. ¿Está bien? Porque los datos, todo dato viene acompañado de señal y ruido. ¿Está bien? O sea, todo dato no es informativo. Entonces, si vos me preguntás qué opino yo que debería ser la revolución, déjame contestarte inductivamente. Siempre que vino la revolución de datos, después vino la revolución de ideas. Pasó con la genética, pasó con la física, pasó con la opinión pública. Entonces, si yo tuviese que poner una ficha, la pongo por la gente como Alice Wu. Dos preguntas más y después vamos a ustedes. Me gustaría entender cómo se retroalimentan las encuestas y el Big Data. ¿Cómo es esta convivencia? También Flor de pregunta, no la conocemos del todo, ¿está bien? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se retroalimentan las encuestas con el Big Data? Las encuestas tradicionales no se retroalimentan. O sea, vos ponete a pensar que en épocas de Big Data, el grueso de las encuestas estándar son por teléfono de línea. O sea, en mi teléfono de línea habla mi suegra, mi mamá y Rodríguez Larreta. Yo creo que parte del futuro es ese, es justamente que Big Data puede informar muy bien acerca de la heterogeneidad de las personas. La kriptonita de una encuesta es la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si todo el mundo votase a Fernández o todo el mundo votase a Macri, yo puedo aprender acerca de la elección haciendo una encuesta de una persona sola. ¿Está bien? Le pregunto a una persona y como todos votan igual, ahí está. Entonces lo que rompe la confiabilidad de las encuestas es que la gente sea muy heterogénea. Big Data es una flor de herramienta para adivinar la heterogeneidad. Entonces yo creo que me parece que hay un filón bastante interesante para explotar. Y una pregunta más que también después le voy a preguntar a los chicos y chicas sobre los algoritmos. Sí. A veces siento que le damos mucho protagonismo. Te cuento una breve historia. A principio de este año viajé a Los Ángeles, invitada por Netflix para un laboratorio con sus expertos en tecnología y entender cómo trabajan su Big Data. Y me dijeron, vas a entender cómo funciona el algoritmo de Netflix. Nunca entendí cómo funciona el algoritmo de Netflix, pero entendí cómo dividen en comunidades la data que ellos tienen, y ahí entendí que no es lo más importante, pero que siempre puede tener mucho sesgo el algoritmo. Y entonces la pregunta es, ¿existe un algoritmo sin sesgo cuando uno está pensando en metodologías para analizar los datos? Mira, el problema se muerde la cola y la respuesta es no. O sea, justamente todas estas estrategias que se utilizan para sacar el sesgo al algoritmo presuponen que uno conoce el sesgo. Pero hay algo hasta semánticamente contradictorio en conocer el sesgo. ¿Está bien? Entonces, de ahí no se deduce que no se puede hacer nada con esos sesgos. Te cuento otra anécdota de sesgo, ¿no? Yo tengo 53 años. Espero que opinen que parezco más joven, y mi hijo tiene 15, ¿está bien? Y como mi hijo es un vago y yo soy más vago que mi hijo, tenemos una sola cuenta de Netflix y un solo usuario, ¿está bien? Entonces, cuando empezó esto de Netflix, mi hijo mira estas estupideces que miran los chicos de 15 años, y yo no sé qué mira, gente que vuela, que sale volando, no sé, cosas rarísimas, y yo miro obviamente documentales, series nórdicas, oscuras, esas cosas que miramos los que tenemos canas, ¿está bien? Entonces me molestaba sobremanera que cuando yo prendía Netflix me recomendaba la huevada que ve mi hijo, y mi hijo obviamente se molestaba cuando aparecía Trap, por ejemplo, ¿no? Entonces me tomó mucho tiempo convencerlo a mi hijo, decirle, dejate de joder, abrite un usuario y no me mezcle el asado porque hace lío. Estuve bastante tiempo, hasta ¿qué fue lo que pasó? El algoritmo aprendió. Acá no hay un usuario que tiene 35 años, ¿está bien? En esta dispersión, tiene que haber un tipo como yo y tiene que haber como mi hijo, ¿está bien? Entonces el algoritmo más o menos se les ingenió para sacarse el sesgo de encima, ¿está bien? Sí. Pero, ¿qué quiero decir con eso? El algoritmo no deja de parecerse al chiste de los dos tipos que están buscando la llave abajo un farol, y viene uno y le dice, che, ¿qué están haciendo? Estamos buscando la llave. ¿Dónde la perdieron? Acá 3 cuadras. ¿Y por qué la están buscando acá? Porque acá hay mejor luz. ¿Está bien? Bueno, el algoritmo tiende a buscar patrones donde los datos están. Entonces, sin cierta inteligencia, los datos te dicen lo que vos tenés ganas de escuchar. ¿Está bien? Entonces, me parece que justamente es esa inteligencia lo que permite... Por otro lado, es la inteligencia lo que permite adaptarse muy rápidamente al algoritmo, tanto en finanzas
los avances que han habido en finanzas, los avances que han habido en meteorología, tienen que ver con una conjunción de algoritmos y componentes disruptivos que corrigen rápido el sesgo del algoritmo. Ustedes no se dan cuenta, pero lo que ha mejorado la capacidad predictiva de la meteorología de corto plazo es increíble. ¿Está bien? Y si te me preguntás qué va a pasar de acá a 3 semanas, yo qué sé. Pero honestamente, miren el pronóstico de corto plazo y mejoró, y es justamente una interacción de los algoritmos que buscan dónde hay datos y la disrupción de gente que sabe mucho de física. Misma cosa pasó con los sismos, pasó también con finanzas de corto plazo. Tírame otro dato, Walter, porque al principio usaba una analogía que vos usás, esto de los datos son el nuevo petróleo, que en realidad vos amplificás esa analogía. Explícanos bien, digamos, cómo se profundiza esta analogía y cuál va a ser la próxima analogía, tal vez para dentro de 3 años, que es un montón. ¿Cuál va a ser la analogía que se usará tal vez cuando hablemos de ciencia de datos? Ahora estoy doblemente conectado. Tengo una respuesta súper larga. Si ves que me excedo, me cortás, ¿no? Está este chiste de chicos que dice que el petróleo es dinosaurio en escabeche, ¿no? Este cuento que nos dicen que los dinosaurios se extinguieron, se fueron para abajo y ahora aparecen en forma de petróleo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de la analogía del petróleo, los datos son el nuevo petróleo, es la nueva fuente de riqueza. Ok, pero el petróleo tiene una característica esencial, es escaso. ¿Está bien? Mientras que los datos no solo que no son escasos, sino que en algún momento nos van a inundar. No es como más que la analogía del petróleo, es como si hubiésemos hecho renacer a los dinosaurios de vuelta. ¿Está bien? Entonces, la analogía del petróleo me gusta si hace referencia a algo escaso. Pero justamente lo que estamos metidos con el despelote de Big Data es que si algo que no es escaso y va en caminos de funcionar más como el diluvio universal, como el petróleo, es justamente los datos. ¿Está bien? Esa es la analogía, esa es la parte que me gusta y no me gusta la analogía. Si querés que te prediga una analogía, vuelvo yo a... Espero que no haya un ecólogo en la sala. En ecología hay una ley que se llama la ley del mínimo, o la ley del Liebig, que dice que lo que importa para la evolución de un organismo es el recurso más escaso. No sé, vos tenés una planta y vos no podés compensar con más luz la escasez total de agua. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, a mí me parece que en la próxima analogía va a estar gobernada por esa analogía ecológica. Nos tenemos que pensar cuál va a ser el recurso escaso. Cuando yo empecé a estudiar estadística, el recurso escaso era la falta de datos y la falta de velocidad computacional. Todo el mundo te decía, no hay datos para eso. O te decía, no, los algoritmos son demasiado lentos, las computadoras. Eso, a partir de acá el 90 se cayó. Entonces la pregunta es, ¿qué cuerno nos limita ahora? ¿Cuál es el recurso escaso? ¿Qué es lo que está trabando el crecimiento como si fuese la ley del Liebig? A mi juicio son las ideas. ¿Bien? Me parece que el recurso que se va a volver escaso son las ideas seminales como las de Alice Wu, que nos van a permitir, mira, esta es una pregunta que es respondible a través de los datos, como por ejemplo la extensión de la discriminación, o yo qué sé, por ejemplo, el monitoreo de la pobreza, que piden a los gritos la intervención de herramientas analíticas, y cuáles son las preguntas que es muy difícil, si no imposible, responder con datos. ¿Cuánto va a valer el dólar? ¿Quién va a ganar una elección? ¿Para dónde se va a tirar un arquero o para dónde va a patear un delantero? Las cuestiones estratégicas son todavía un poco ajenas a la revolución de los datos. Entonces me parece que donde la analogía que va a funcionar es tenemos que buscar dónde es que está el factor escaso y operar sobre ahí. A mi juicio, escaso es el conocimiento ético, no sabemos dónde están los límites éticos de esto, no sabemos cómo regularlo, y que me parece que el que va a ganar, cuando llueve sopa, el que gana es el que tiene la cuchara en la mano. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, me parece que el que va a ganar con Big Data es el que tiene ideas como las que tuvo Alice Wu. ¿Y existe algún camino en donde puede existir regulación? Sí, pero acá espero que los abogados en la sala digan cosas, ¿no? Una fuente del derecho es el derecho consuetudinario, pero para que eso se constituya en una fuente las cosas se tienen que quedar más o menos quietas. ¿Está bien? Para los genetistas de la sala, cuando apareció la revolución de la genética, lo primero que intentó hacer la Academia Francesa es parar la genética, porque esto puede ir a parar a cualquier lado, ¿está bien? Porque no sabemos exactamente cómo regular la producción de cuestiones genéticas. El problema con la revolución de los datos y los algoritmos es que está cambiando. Entonces es muy difícil. En la esencia de la regulación es que las cosas se queden más o menos quietas. Y entonces es muy difícil, muy costoso, como aparatos, como tecnología social, intentar regular algo que se está moviendo. Claro. Lo cual
me hace recordar de vuelta a mi hijo cuando me dice, yo no me baño, total me voy a ensuciar de vuelta. ¿Está bien? El argumento, bueno, te baña de vuelta. Entonces, me parece que se trata de regular, cambiar las regulaciones, pero si vos me decís, hay una disciplina que tiene un desafío enorme ahora, es el derecho, es la ética y es la política, porque justamente tiene que andar envolviendo este triciclo que es Big Data, que yo regulo por acá, pero resulta que los algoritmos se me corren por allá. Entonces, andar regulando en el medio de una revolución es un enorme desafío. Bien. Y este tuit que encontré, que no me acuerdo de quién era, de el pueblo le ganó al Big Data. ¿Qué hacemos con eso? No, a ver, a mí me parece que nosotros confiamos en una herramienta en donde ya, esta no es la primera vez que aparece Big Data. Yo me acuerdo que hace 4 años, búsquenlo, googleenlo, ahora nada, antes nadie resistía un archivo, ahora nada resiste un archivo, pero vayan no al mundial anterior, sino al de hace 5 años, y aparecen los titulares que dicen, este fue el mundial de Big Data y los algoritmos. Entonces esta no es la primera elección donde Big Data falla, y no es que le estamos dando chance, sino que estamos poniendo a Big Data a competir en un terreno donde no tiene por qué andar compitiendo. O sea, insisto, Big Data no es una herramienta mágica, es una herramienta inductiva, le cuesta mucho explicar, le cuesta mucho hacer predicciones de fenómenos estratégicos, les cuesta reemplazar el experimento porque Big Data no ve datos contrafácticos, ve cosas que uno hace. O sea, si vos le preguntás a Big Data qué efecto tienen las aspirinas, anda por la calle viendo quién toma aspirina y la gente que toma aspirina tiene temperatura más alta. Por eso la toma, ¿no? Claro. Entonces, en definitiva, vos te vas a tu casa pensando, ¿ves? La aspirina es subir la misma cosa con lo que hacen dieta. Lo que hacen dieta somos más gordos que lo que no hacen dieta. Entonces, parece ser que hacer dieta nos engorda, ¿está bien? Entonces, Big Data tiende a cometer ese error porque lo que uno querría ver para ver la efectividad de una dieta es a mí haciendo dieta y a mí no haciendo dieta. ¿Está bien? Y ese es el problema más básico que tiene la filosofía. Cuando yo vi a una persona que tomó una aspirina, me privo de verla sin tomar la aspirina. Esos datos no existen ni van a existir. Big Data, ¿qué puedo hacer? Crearlos, pero verlos no. Entonces, Big Data no es una herramienta mágica, no va a resolver todos los problemas, pero hay un montón de problemas. Los chicos van a encontrar un montón de casos en donde estamos frente a una revolución. A mí más que Big Data, ¿me escuchan? A mí más que de Big Data me gusta hablar de New Data. O sea, de que estamos viendo cosas que antes estaban tapadas por un velo. Y lo que me gusta más de Big Data no es tanto la masividad, sino que hay luz en ciertos lugares que antes no sabíamos nada. Me siento más cómodo con New Data que con Big Data, pero no quiero hacerte una cuestión semántica. Me gusta New Data igual. Quiero abrir a las preguntas del público. Les pido que seamos concretos, sintéticos. Podemos opinar, pero tratemos de darle posibilidad a la mayor cantidad de personas a que puedan preguntar, así que quien quiera... Y que hagan preguntas fáciles, ¿no? Porque difíciles... Sí. ¿Quién quiere empezar? Okay. Hola, buenas noches, un placer, Walter. Mirá, decí quién sos, a ver... bueno, Roberto Martínez es mi nombre. Colegio, ¿no? ¿A qué te dedicás? No, mirá, tengo un medio online. Buenísimo. En el cual hace poco ha salido una entrevista, un miembro del equipo te ha hecho una entrevista extraordinaria. No, muy bien, hemos tenido muy buena repercusión con eso. Dale, gracias. Elcafediario.com. Bueno, ahí pasamos el chivo. El amigazo Túñez. Te iba a preguntar, respecto, uno no tiene conocimiento, por supuesto, de Big Data, y cuando hablamos de Big Data y personas, de repente a mí me pasa, no sé, quizá a otra persona también, que uno cree que es algo invasivo cuando lo relacionamos con las personas. Te quiero preguntar hasta dónde hay un acierto o un error en pensar eso. Y lo otro, bueno, a ver, arranca por ahí y después sigo, porque si no se van a juntar las cosas. Ok. ¿Es invasivo? No sabes cómo, ¿está bien? Es súper invasivo, ¿está bien? Pero me parece que la pregunta... No quiero decir que estás haciendo la pregunta incorrecta, pero la pregunta que a mí me interesa es ¿qué hay de malo en que es invasivo? ¿Está bien? Big Data y los algoritmos funcionan, a mi juicio, como el mozo de un restaurante o como el referí de fútbol, ¿no? Vos vas a ver un partido, el referí de fútbol hace bien su trabajo y vos salís hablando de jugadas, de, yo qué sé, este tipo de cosas. Vas a comer con tus amigos en un restaurante, el mozo hace bien su trabajo y vos hablás de anécdotas, etcétera, etcétera. Basta que el referí o el mozo se mande una cagada para que toda la conversación gire en torno del referí y del mozo. Con los algoritmos pasa lo mismo.
Las veces que Waze te lleva donde vos querés ir, vos no decís, che, qué bien Waze, qué herramienta, de puta madre. Pero basta que te meta por una calle donde explotó un caño para que lo primero que digas, che, qué porquería Waze, etcétera, etcétera. Entonces, acá me sale el economista de adentro. Si vamos a sacar la cuenta, saquémosla entera. La cantidad de cosas que hacen muy bien los algoritmos y Big Data nos benefician enormemente. ¿Querés hacer una prueba? Ponete a escribir en Gmail. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Y sacá los brazos, sacá las manos del teclado y vas a ver que sigue escribiendo y que lo hace muy bien. Hace una cosa, agarrá cualquier texto, mételo en Google Translate y vas a ver lo que ha mejorado la traducción, que hace 3 años era hilarante. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ¿es invasivo? Es súper invasivo. ¿Está bien? ¿Es malo que sea invasivo? No me parece que sea tan malo. ¿Está bien? Si querés te cuento otra mini anécdota. Yo recuerdo, ¿está bien?, la primera vez que puse mi tarjeta de crédito en un sitio online. Habrá sido en el año 1994. Me sacó una tarjeta de crédito particular que tenía como límite $100. ¿Está bien? Se pudo usar latín diciendo, mirá, si estos tipos me van a cagar $100, ¿está bien? Y compré un disco, ¿viste? Bueno, yo doy clases regularmente en Estados Unidos y la última vez que estuve, yo compro hasta gomas, compro verdura, compro cualquier cosa por internet, porque si mi hijo dice, che, no me andan lapicera, pongo lapicera, ¿está bien? Y compro todo. Entonces, pasaron 20 y pico de años. Entonces, vamos a sacar las siguientes 3 cuentas. ¿Por qué no me han jodido? ¿Porque no se dieron cuenta? No. Están las mentes más brillantes del mundo. ¿Está bien? Porque me la van a hacer un día. ¿Está bien? Están esperando. Y un día me van a agarrar y un día me voy a levantar y voy a estar metido en la bañadera con agua y cubito y me van a hacer sacar los órganos. Y después viene la tercera, es porque no les conviene. Estos tipos, Amazon, no quiere dominar el mundo, quieren hacer plata. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, basta que se manden una trastada para que nos vayamos de Amazon y para que dejen de ganar plata y nosotros beneficiándonos de eso. Entonces, yo lo que no quiero ser es tener una postura extrema. No quiero tener una postura conspirativa en donde nos van a joder, no somos tan importantes. Mucha gente dice, me van a robar las ideas, y primero ten idea, loco, a ver, y después preocupate porque te las roben, ¿está bien? No creas que sos el centro del universo, no sos Trump ni Bush, ¿viste? Segundo, no quiero ser ni conspirativo ni tampoco inocente, ¿está bien? En el camino van a haber macanas, como ella me preguntó recién, y no sabemos cuáles son esas cosas, van a haber fricciones. Entonces, para resumir, ¿son invasivos? ¿Saben lo que estamos haciendo? Sí, re saben, seguro. ¿Está bien? La pregunta es, saquemos bien la cuesta en qué estamos ganando y en qué nos estamos perjudicando. Imagínate si mañana cortamos los algoritmos. No puedo usar Waze. Tenés que hacer las compras caminando. ¿Me escuchan? O sea, imagínate la cantidad de cosas en las cuales te vas a perjudicar y vas a pedir a grito que vuelva el algoritmo. ¿Está bien? Insisto, la única forma de que no haya accidentes aéreos es no subirte al avión. ¿Está bien? No existe tecnología a prueba de problemas. Entonces, para mí la invitación, y por eso es que necesitamos comunidades inteligentes, es para poner arriba de la mesa, esto está bueno, esto está malo, ¿cómo hacemos para que aparezca lo bueno y no lo malo? ¿Está bien? ¿Es la primera vez que nos pasa? No, nos pasó con los rayos X, nos pasó con la penicilina, nos pasó con tantas cosas, con los trasplantes de corazón. O sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a esta tensión, me molesta lo malo, ¿y qué hacemos con lo bueno? ¿Eliminamos los trasplantes? ¿Eliminamos los rayos X? Entonces, en definitiva, yo querría tener una postura un poquito más genérica con respecto a la privacidad de los algoritmos. Te dije que era larga. Está bien. Lo otro, ahí te devuelvo el micro. Cuando en el mercado laboral uno busca laburo, ¿no? Y aparece la oferta, o mejor dicho, la demanda, que buscan Big Data. ¿Qué es lo que busca la empresa cuando busca a alguien que sepa de Big Data? ¿Qué es lo que pretenden? Hay que preguntar a los chicos, ¿está bien? Me parece que es una pregunta para ellos. ¿Qué buscan? A mi juicio, gente despierta y con cabeza flexible, pero prefiero que después, si los chicos tienen un rato, lo discutan ellos. ¿Preguntas? Para acá. Hola, ¿qué tal? Nombre y colegio. Me llamo Natalia, estudio arquitectura y trabajo en una consultora de diseño e innovación centrada en la persona. Buenísimo.
Me quedé con una parte de uno de los slides primeros que habías mostrado, de la parte esta en Big Data que se relaciona con ideas y comunicación, que es algo que hacemos mucho en diseño. Es la ciencia del futuro, ojo, ¿eh? Y esto es nada, porque no estoy mucho en el medio. Y ¿cómo ves? O sea, se relaciona un poco con la pregunta esta de los perfiles que buscan en Big Data. Todas las personas que realizan Big Data, ¿vos ves que tengan como esta visión, no sé, tal vez, o más holística de aproximarse a un problema y, o sea, combinarle, que no simplemente sea un operativo, algo que procese simplemente datos? ¿Ves que hay una apertura a trabajar interdisciplinarmente acá en Argentina o en el mundo? ¿O es como que las empresas se cierran solo al perfil de que sabe manejar estos, no sé, programas de procesamiento de datos o lo que sea? Ok, sí. La respuesta es sí, enfáticamente. Yo me llevo un sorpresón. ¿Está bien? Big Data, lo que cuerno signifique, es una disciplina que no tiene puertas. Tiene un montón de edificios. Entonces, cuando vos te metés en un equipo de analytics, de lo que sea, hay personajes de lo más variopintos. Insisto, gente que viene de la matemática, gente que le viene de la comunicación. Entonces, la respuesta es sí. Yo lo que he notado es que no existe, a mi juicio, ninguna disciplina, ninguna tribu que domine a las otras. ¿Está bien? Entonces, me parece que lo que ha pasado, y eso me sorprende sobre todo en el ámbito local, es que la cabeza es súper abierta. Cualquiera que tenga una idea, que tenga cabeza flexible, que tenga para aportar, a nadie le piden la prueba por autoridad. Sos sociólogo, sos médico, sos matemático. ¿Está bien? Más que multidisciplinar, a mí me gusta más interdisciplinar. Lo que necesitan los equipos no es que todo el mundo conozca la cultura de todos, sino que se tiendan los puentes. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que haya una forma en donde alguien que sabe mucho de marketing tenga la cabeza abierta para darle espacio que entre un programador y que alguien que está trabajando cerca del algoritmo pueda pescar qué es lo que una persona que trabajó 30 años en la industria tiene para aportar. ¿Está bien? Entonces, no es que el gerente de marketing tiene que aprender a programar duro como un computador científico, o que un programador tiene que aprender la sutileza de la política. Lo que tiene que haber, me parece, no es tanto meterse en el medio, sino encontrar los puentes para cruzar entre las disciplinas. No me gustan las discusiones parripollescas, pero más que multidisciplinar, me gusta más la palabra inter. Extender puentes entre. Me parece que por ahí viene la cosa. Pero yo he notado un ambiente súper abierto, súper diverso, que tiene que ver justamente con interactuar con todas estas cosas. No se roban el micrófono, che. Hola Walter, me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Javier, soy ingeniero en telecomunicaciones, pero estoy volcando mi carrera hacia... Fíjense el cocoliche que son todos, ¿no? Arquitectos, somos cualquier cosa, ¿no? ¿Hay un abogado en la sala? Viste, los echamos. Pero en definitiva somos muchos, dale. No, mi pregunta viene, me gustó mucho cómo definiste los usos del Big Data, y sobre todo por la naturaleza de los datos que uno adquiere, cuando los datos son espontáneos y cuando los datos son estratégicos. Sobre todo en cuestiones sociales es muy difícil predecir este tipo de cosas. Ahora, hay un uso en particular de Big Data que es para analítica de mercado, donde seguro que hay los chicos después lo cuentan, las empresas tratan de predecir actividad comercial, si el cliente se va a dar de baja, si va a adquirir un nuevo producto. La pregunta mía viene porque hoy en día eso se predice en base a datos de navegación y un montón de otros datos que son generados hoy en día espontáneamente. Pero ¿qué pasa cuando el cliente o los clientes se den cuenta de que esto está pasando y que empiecen a generar esos datos estratégicamente? ¿Puede seguir funcionando Big Data? ¿Qué hacer ahí? No sé si se te ocurre algo. No, es buenísima la pregunta. A ver, primero, fue lo que pasó con Google Flu Trends, insisto, porque están jugando al ajedrez tanto los consumidores como también las empresas. ¿Está bien? Por eso te digo que hay una escasez de ideas. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Big Data todavía tiene ciertos problemas en responder preguntas ¿qué pasa si? ¿Está bien? O sea, una cosa es que yo detecte los gustos de los consumidores, ¿está bien? Tal como me lo manifestaron. Y otra cosa es responder la pregunta ¿qué pasaría con la Coca-Cola si yo en vez de sacarla marroncito oscuro la saco verde? Cosa que ya pasó con la Crystal Pepsi, ¿está bien? Porque eso implica imaginarse un mundo, ¿está bien? Entonces, eso requiere de cierta inteligencia. O sea, todavía los datos, ¿qué quiero decir con esto? Para caracterizar, para describir,
para predecir situaciones estables, Big Data funciona muy bien. Si querés una palabra, Big Data es una herramienta que tiene un enorme componente inductivo. ¿Está bien? Ahora, si vos me decís, como me pasa con la consultoría que yo hago, hay gente que me dice, no, pero yo querría ver qué es lo que hago si a la gente mañana, en vez de cobrarle, le regalo una caja de seguridad. Y quiero ver si ahora me compran más otros productos. Bueno, ahí no tengo datos. Lo que yo tengo quizás son características de los usuarios que me permiten posicionarme. Pero en definitiva, ni pensando en abstracto te vas a dar cuenta de la respuesta, ni tampoco preguntándoselo inocentemente a los datos. O sea, hay un montón de ejemplos, algunos yo los cuento en el libro, de cómo de repente, de 3 millones de datos, hay una islita de 3.000 datos que son súper informativos por una cuestión. ¿Está bien? Entonces, justamente, me parece que, por eso insisto con esto de New Data, lo que puede provocar Big Data es que en la masividad vos encuentres subconjuntos de datos que son súper ilustrativos para ciertas cosas. Ahí yo soy optimista. ¿Alguien más? Ah, qué casualidad. Buenísimo. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel. Nombre y colegio. Colegio Industrial, San Martín. ¿A qué te dedicas? Mitre. Soy trafficker. Perfecto. Trafficker me encanta. Escuché traficante, pero bueno. Trafficker yo soy la persona que administra los banners cuando entras a un medio a leer una nota y te aparece el banner obstruyendo la nota. Es la explicación más directa. Hay una persona que hace eso. O sea, trabaja de culpable. Exactamente. Me gusta decir que soy gestor, que es menos. La pregunta era... ¿Qué pones en el pasaporte, en la aduana cuando salís del país? ¿No? Tráfico Complicado, en con cana. esta cara. La pregunta es, con el crecimiento de Big Data, en muchos aspectos empezó a crecer el Open Data y hoy hay mucha gente que tiene acceso a datasets y un montón de información de las plataformas, metadatos de Twitch y demás. Sí. Pero lo que los datos abruman, no siempre, yo como usuario común no tengo forma de validar quién infiere cosas o publica información. Sumado a la fake news, se dispara una comunicación que pueden citar una fuente, pero que no siempre es válido. ¿Debería estar regulado, o sea, de que las personas que acceden a ciertos datos abiertos que por ahí son más sensibles? Yo soy, en el fondo, yo soy un economista y no me gustan las regulaciones. ¿Está bien? Me parece que, a ver, no me gustan las regulaciones. Acá yo te decía esto de que todos los que estamos en esto nos metimos por un agujero, ¿no? A mí cuando me conviene me hago el economista y cuando no me conviene me hago el estadístico. Yo vengo del corazón de la estadística. La estadística es una mentira de patas cortas, sobre todo en estas épocas en donde la cosa reverbera rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que aparece una fake news hasta que aparece la refutación de la fake news pasa muy poquito tiempo. Entonces yo creo que no es la regulación, sino buscar una interacción que rápidamente valide. ¿Está bien? El dato en sí no dice nada. O sea, yo te puedo decir, che, mira, para mí el dólar mañana va a valer 85. ¿Está bien? Pero fíjate que el dato no te dice nada. O sea, ¿cuáles son los datos? ¿Cómo me presentó ella? Las cosas que yo te dije, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, me parece que lo que las comunidades deberían desarrollar son mecanismos inteligentes de respuesta rápida. ¿Está bien? O sea, básicamente que permitan rápidamente. Me parece que, volviendo sobre aquello que es escaso, lo que va a ser escaso es el mecanismo de validación y curación del dato. ¿Está bien? Y ese no es un laburo algorítmico, o en todo caso lo es, pero apoyado por una inteligencia. Entonces yo no creo que la solución pase por regular. Me parece que la solución pase... Primero necesitamos una comunidad educativa y científica muy inteligente y muy veloz. ¿Está bien? Que diga rápidamente, ¿a vos te parece que esto es cierto? Y segundo, facilitar la comunicación rapidísima. Insisto, de que vos escribís una pavada en Twitter, hasta que alguien te dice es una pavada lo que escribiste, pasan segundos, ¿está bien? Que en otras épocas pasaba muchísimo tiempo y esa es la ventana que vos tenés para sostener una mentira, ¿está bien? Entonces yo creo que me parece que este costado hacker que tiene la revolución de Big Data hace que aparezca tanto la ley como la trampa. Entonces yo voto más porque interactúe un poquitito más rápidamente eso. Y por tener comunidades científicas en las cuales podamos creer. Bueno, ¿alguien más? Bueno, a la una, a las dos, a las tres. Bueno, perfecto. Un merecido aplauso. Muchísimas gracias, che. En serio.